Largas colas, ya después han dicho que van a reponer la venta de dólares entre este mes de abril y mayo, pero los dólares parece que han desaparecido, no sé. A ver, tú que sabes mucho de economía, ¿qué puedes orientarnos, qué puedes decirnos a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando a esta hora de la mañana? Guido, bienvenido. Muchas gracias, Nico. Buenos días. Un saludo a toda la gente que está sintonizando el programa en otro formato. Bueno, esta es la consecuencia de un manejo irresponsable, poco eficiente, de un modelo, diría yo, perverso, que desemboca en crisis. Y la crisis que estamos viviendo en este momento tiene un nombre y apellido. Es una crisis de balanza de pagos que se manifiesta en reservas muy bajas, en la ausencia de divisas para poder importar alimentos, para poder importar medicamentos, para poder cubrir nuestras necesidades y obligaciones, y con una amenaza cierta de que se va a disparar el crecimiento de precios, la inflación y la escasez de productos. Es algo que ya lo habíamos previsto hace mucho tiempo atrás, pero es el resultado inevitable de un manejo poco responsable, de un manejo poco profesional de los recursos del Estado. Hoy por hoy, Bolivia es un país que se ha endeudado muchísimo. La deuda que tiene Bolivia se ha multiplicado por 5 desde el 2006 a la fecha. Cada boliviano, yo, vos, Gladys y todos los que nos están escuchando, el año 2006 tenían sobre sus espaldas una deuda de aproximadamente $500. Después de haber desarrollado un programa de renegociación, etcétera, la deuda era bastante manejable. Hoy, año 2023, cada boliviano tiene una deuda aproximada de $3,000 sobre sus espaldas. Es una deuda que ha crecido, pero ha crecido en una época de bonanza. ¿Cómo es posible endeudarnos cuando vivíamos en época de bonanza? Pero además de eso, Bolivia es un país sin reservas. Las reservas de gas se las han agotado. La producción de 60 millones de metros cúbicos día que tenían los pozos de Margarita y otros, ahora apenas alcanzan a 40 y ni siquiera pueden cubrir las obligaciones y las necesidades de exportación y de industrialización. Para ser claro y preciso, hoy por hoy Bolivia es un país sin reservas, es un país endeudado, es un país sin instituciones y es un país sin democracia. Lamentable. Pero además es un país que ya no tiene reservas internacionales, que tiene una crisis de balanza de pagos y que eso se va a manifestar con toda seguridad en una inflación creciente y en escasez de productos de primera necesidad. Guido, ¿cómo está? Estamos Buenos conversando. días. Le habla Gladys Mita. Guido, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa, así en términos generales, para que la gente entienda? Porque hay una confusión. La gente no sabe realmente qué está pasando con nuestra economía, ¿no? Hay cierta estabilidad, la gente sí está teniendo recursos económicos, pero no como quisiera. Eso es cierto, definitivamente. Pero muchos se preguntan, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué nos espera hacia adelante? Porque incluso los exportadores ya han empezado a sufrir porque en el mercado tampoco hay mucho peso chileno, ¿no? Ellos querían hacer este intercambio económico, compra de dólares, etcétera, con peso chileno, ya no encuentran ni el peso chileno, por lo menos en nuestro país, eso tengo entendido, y pasó hasta el fin de semana. ¿Qué pasa en términos generales cuando un país, cualquiera sea, no solo el nuestro, cuando un país no tiene dólares suficientes?
para comprar y la gente está buscando y hace largas filas para obtener. ¿Qué es lo que está pasando en cualquier país del mundo cuando hay falta de dólares o moneda extranjera? Bueno, tal vez para aclarar conceptos relacionados a lo que es la economía. En economía existe lo que se conoce como la balanza de pagos. La balanza de pagos es como una cuenta en la que se registran las entradas y las salidas de divisas. Todos los países tienen relación con otros países, con el resto del mundo, y esas transacciones se registran en la balanza de pagos y la moneda que se utiliza para registrar entradas y salidas de divisas es el dólar americano. La balanza de pagos tiene dos pilares o dos grandes divisiones. La primera es la cuenta corriente y la otra es la cuenta capital y financiera. En la cuenta corriente se registra la balanza comercial de bienes y de servicios. En Bolivia, la balanza comercial de bienes estos últimos 2 años ha sido positiva, en la medida en que se ha exportado más bienes de los que se ha importado. Pero la balanza comercial en servicios es negativa y es negativa hace muchos años atrás. Y salimos con una balanza comercial a veces superavitaria, pero con muy pocos dólares en positivo. Pero además, dentro de la balanza en cuenta corriente, tenemos lo que son las remesas y tenemos también lo que son las inversiones o la retribución a las inversiones. Si hacemos un balance general, somos deficitarios en la cuenta corriente por más o menos 1.500 a 2.000 millones de dólares. Esto se ha ido agravando producto de la importación de hidrocarburos, se importa gasolina y diésel, y se estima que la importación de diésel y gasolina supera las exportaciones de hidrocarburos al Brasil y la Argentina. Pero por otro lado, en la balanza en cuenta capital y financiera somos bien deficitarios porque la inversión extranjera directa no es bien recibida en nuestro país. Somos un país que no ofrece seguridad jurídica para el inversor extranjero y la inversión extranjera es sumamente importante para desarrollar nuevas tecnologías y la innovación. Pero por otro lado, en las épocas de bonanzas nos hemos endeudado, hemos emitido bonos soberanos que ahora son bonos basura, que nadie los quiere. La confianza que tenía Bolivia al resto del mundo ha caído por los suelos, pero producto de esa política de endeudamiento, tenemos que cubrir no solamente los intereses que superan los 1.000 millones de dólares, sino tenemos que devolver el capital. Un paréntesis, los bonos que se han emitido los han comprado inversores internacionales, pero también se ha obligado a las AFPs a comprar esos bonos. Y un bono que antes tenía valor de 100, ahora tiene valor de 50. Entonces, eso significa que los recursos que hemos aportado para nuestra vejez han sido depreciados en más del 50%. Entonces, una balanza en cuenta corriente deficitaria, más una balanza deficitaria en la cuenta financiera y capital, implican una disminución en las reservas internacionales netas. ¿Qué son las reservas internacionales netas? Son los dólares que tú utilizas para cubrir esas necesidades. No se ha hecho absolutamente nada para resarcir o para solucionar esta situación. El gasto fiscal sigue siendo alto, se siguen importando grandes cantidades de gasolina y de diésel, no se está haciendo absolutamente nada para hacer de Bolivia un país más atractivo para la inversión extranjera directa, y se están tomando algunas medidas como la ley del oro y otras medidas que no tienen mucho sentido y no van a resolver el problema. Entonces, hoy por hoy tenemos una escasez de dólares porque las reservas internacionales netas prácticamente se las ha agotado. Por otro lado, en los estados financieros del Banco Central de Bolivia
El balance general tiene dos partes, los activos, y dentro de los activos están las reservas, y dentro de los pasivos están la moneda y los billetes en circulación que tenemos nosotros en nuestros bolsillos. ¿Eso qué quiere decir? Si antes las reservas eran elevadas y respaldaban los bolivianos que teníamos en nuestro bolsillo, y ese era el activo y ese era el poder de compra de nuestros bolivianos, hoy por hoy esos bolivianos, esos 100 bolivianos que tú o yo o cualquier boliviano tiene en su bolsillo, ya no tienen el respaldo que antes tenía. Es decir, que ahora vale, desde el punto de vista del análisis financiero, prácticamente nada. Entonces, el daño que se ha hecho a la moneda, el daño que se ha hecho a la economía, es tan grande que todavía no nos damos cuenta porque todavía, como tú mencionas, Gladys, las cosas están tranquilas, pero el momento en el que vayamos a los mercados y veamos que hay escasez y veamos que los precios están aumentando de precio, ese es el peor daño que se puede hacer a la gente pobre, a la gente que trabaja, porque le estás robando, le estás quitando poder de compra de su sueldo, de su ingreso. Estamos conversando con Guido Capra. Guido, lo que yo no entiendo es cómo el gobierno nacional ofreció pagar más a los exportadores por los dólares que puedan vender al TGN, al Banco Central de Bolivia. ¿Qué pasó con ese incentivo? Al parecer no está funcionando, ¿no? Y los dólares no están llegando como esperaba el Banco Central de Bolivia. Bueno, en realidad ha sido un engaño porque los exportadores ya cobraban los dólares a 6.96, no había diferencia, ese era el nivel. Y no están llegando dólares, primero porque las importaciones son tan grandes y por otro lado, ya los agentes económicos están actuando con mucho miedo y están viendo cómo protegerse del riesgo inflacionario y del riesgo de la depreciación y devaluación del tipo de cambio. Por otro lado, yo no entiendo si tenemos un problema de divisas, ¿cómo no inician un proceso en el cual ya no se cobre el impuesto a los ahorros en dólares, que es el impuesto a las transacciones financieras? Y por otro lado, ¿por qué no permiten que el sector financiero privado pueda recibir depósitos en dólares y remunerar con tasas de interés atractivas los ahorros en dólares? De hecho, sabemos que existe una economía informal que probablemente tenga dólares bajo el colchón y si se empiezan a tomar medidas más serias y más de apertura a la moneda extranjera, es posible que la escasez de dólares se vea aminorada, pero parece que estas medidas no se le ocurre a la gente que administra la economía y las finanzas de nuestro país. Son medidas que ya se deberían haber tomado. Vemos una ausencia de propuestas, vemos una ausencia de asumir responsabilidades. Yo creo que el presidente de la República ya debería haber hecho un informe, un anuncio informando a la población de medidas para poder volver a la estabilidad económica y financiera, pero no lo hace y no entiendo por qué. Creo que nos merecemos como bolivianos que nos digan cómo van a resolver el problema que ellos han ocasionado en 16 años de destruir Bolivia. Guido, ¿cómo ve usted? Bueno, las autoridades siempre han manifestado que lo que dicen los opinadores no hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Incluso en algún momento a quienes dan a conocer su criterio respecto a economía les ha llamado los opinadorcitos, ¿no? Siempre solían decir, no, pero dicen que estamos mal, pero nunca pasa nada, ¿no? Nosotros seguimos bien. Y por la explicación que usted nos está dando, ¿estaremos a las puertas de una posible inflación en nuestro país?
Claro que sí, Gladys. Un ejemplo muy fácil. Tú antes para poder importar y traer al mercado una mermelada de la Argentina, por decir algo, necesitabas $1. Eso es 6.96 bolivianos. Alguien utilizaba esa cantidad de bolivianos para conseguir dólares y con esos dólares, por decir algo, compraba una mermelada y la traía a la mesa de cualquier familia boliviana. Ahora, para conseguir la misma mermelada, necesitas 7.50, porque no vas a conseguir en el mercado $1 a menos de ese precio. Hay un montón de videos en TikTok y en todo lado, en Instagram, que dicen personas lo imposible que es conseguir dólares a un precio oficial y que consiguen a 7.50 o 8 bolivianos. Entonces, esa misma mermelada que hace 6 meses te costaba 6.96 bolivianos o 7 bolivianos para hacerlo más fácil, ahora te cuesta 8 bolivianos. Y Bolivia es un país que importa todo. No hemos cuidado la seguridad alimentaria. Nadie se ha preocupado por apoyar, por motivar, por construir, por fomentar una industria fuerte en alimentos. De hecho, en el sector cruceño sí se ha avanzado bastante, pero por iniciativa propia. Pero en la parte occidente del país no se ha fomentado la producción y valor agregado y generación de valor agregado para los productos agropecuarios como la quinoa, como los cereales andinos. Entonces somos un país que importa todo, importamos absolutamente todo. Y con esa simple y sencilla explicación es muy fácil entender que ahora todo lo que se importa va a costar más, y eso es inflación. De hecho, una de las explicaciones de por qué era la inflación baja, y eso lo explicamos en un programa hace varios meses atrás, era porque el dólar tenía un precio artificialmente bajo. Y era el oxígeno que se estaba agotando y ahora ya se ha agotado. Ahora la coyuntura económica va a ser muy dura, muy difícil y va a azotar con mayor virulencia a la gente trabajadora, a la gente pobre, porque su salario, su ingreso va a ser seriamente afectado por lo que se conoce con el nombre de la inflación. Si uno se pregunta por qué preocupa tanto a los países y a los economistas la inflación, es porque la inflación es el impuesto más perverso contra la gente que es desprotegida, es pobre. Y de hecho, los que no se ven afectados son aquellos que ocupan cargos en el sector público, que para mí el Estado es una organización criminal que se apodera, no solamente en Bolivia, sino en varios países del mundo, se apoderan de partidos políticos y políticos en general para aprovechar y para apoderarse de las instituciones y cohesionar, imponer y hacer cosas que no quiere la gente. Todo este panorama le empujará al gobierno a cambiar, a modificar el tipo de cambio del dólar. Es que no es cuestión de voluntad, ¿no? Obviamente que nadie quiere, el peor, la gente que está manejando la economía del país quiere cambiar el precio del dólar y de hecho el dólar es como un producto, como un servicio que se transa en nuestro país y el precio da información de la oferta y la demanda, de la escasez o de la abundancia en este caso, de este recurso. Nadie puede pelear contra las fuerzas del mercado. Y si quieren pelear contra las fuerzas del mercado, van a fracasar, porque de hecho ya el precio del dólar ya no es 6.96. Si tú quieres conseguir dólares en el mercado, tienes que pagar un precio superior de 7.5 bolivianos o de 8 bolivianos por dólar. De hecho, ya existe una devaluación implícita. El boliviano ya se ha devaluado, eso tiene que entender la gente. El boliviano ya se ha devaluado, porque nadie puede ir a ningún banco ni a una casa de cambios y comprar dólares al precio oficial. Guido,
Ahora este problema que estamos empezando a vivir poquito a poco, ¿no? Obviamente todavía no hemos entrado con impacto, todavía estamos, eh, como decía Gladys, todavía hay una relativa estabilidad en el país. ¿Este es un problema solo en nuestro país o es un problema a nivel mundial y son los efectos mundiales que empiezan a afectarnos a nosotros o no es así? ¿Qué dices? Bueno, el caso boliviano es el resultado de un modelo económico que se ha replicado en otros países y el resultado es el mismo. Es, son países que quiebran. Bolivia es un país quebrado. Va a ser muy difícil que podamos cubrir nuestras obligaciones con el resto del mundo. El interés y la devolución del capital que se debe a los que nos han prestado dinero. Para mí, pienso que si no se toman medidas urgentes y duras, la situación va a ser cada vez más complicada, cada vez más difícil y puede estallar en una gran crisis económica y en un gran caos social. Hay países que sí han manejado con cierta profesionalidad y eficiencia sus recursos. El Perú, por ejemplo, no es un país que está en esta situación. Otros países como Chile tampoco están enfrentando problemas de balanza de crisis de balanza de pagos como las que tenemos en Bolivia. En la Argentina es el otro extremo. Parece que vamos a seguir ese camino y el presidente argentino ha ido a rogar a los Estados Unidos para que el Fondo Monetario Internacional les dé un salvavidas, un préstamo de urgencia o de emergencia. Y bueno, en realidad el resultado es simple y llanamente de la forma en la cual se han manejado los recursos del Estado. Y los que manejan los recursos del Estado son políticos de izquierda o de derecha, como quieran verlo así, que lo único que buscan es cómo apropiarse de las instituciones del Estado para ejercer su poder y beneficiarse a sí mismos. Por eso yo creo que es muy importante y es muy urgente que exista en nuestros países movimientos parecidos a los de Javier Milei, que lo que busquen es reducir el Estado, porque lo que necesitan los países de Bolivia y otros países latinoamericanos y de otros lugares es reducir el tamaño del Estado, porque el Estado es el Estado grosero, el Estado hipertrofiado, es lo peor que le puede suceder a una democracia y a las libertades que quieren los ciudadanos. De hecho, debemos, yo creo, en Bolivia y en otros países, eh, recuperar el poder, pero el poder de las leyes, el poder del individuo y el poder del mercado. Devolver el poder a las leyes, al individuo y al mercado. En una primera medida del gobierno, Guido, eh, ¿cuál sería lo más adecuado? ¿Modificar el tipo de cambio o terminar con las subvenciones, como en este caso la excesiva importación de carburantes al país? Bueno, Nico, algunos datos que alarman mucho de cómo la hipertrofia del Estado ha generado tanto daño a la economía y a Bolivia. El año 2006, el costo del sector público, el gasto del sector público era de 2.000 millones de dólares. Ahora es de 22.000 millones de dólares. Se ha Wow. multiplicado por 11. Y la pregunta es, ¿quién financia ese gasto? ¿Quién financia ese gasto? Ese gasto financia los impuestos de la gente que trabaja, de la gente que produce. Y si no financia ese gasto la gente que paga sus impuestos, que le quitan de sus ingresos parte para poder pagar ese gasto hipertrofiado, ese gasto inútil del sector público, se lo financia con deuda. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es
cortar por la mitad el gasto del sector público, porque es un gasto que genera un hueco y ese hueco se llama el déficit fiscal. Pero por otro lado, debe parar con las subvenciones porque el precio de los hidrocarburos, hoy por hoy, a un precio subvencionado, dan una mala información. La gasolina o el diésel es un bien escaso, pero el precio que pagamos es como si el diésel y la gasolina fuera un bien abundante, y es un bien escaso. Y cuando un bien es escaso, tenemos que utilizarlo de una manera mucho más eficiente. Esa es la distorsión que ha generado este modelo en la economía. Si hubieran existido y si hubiera dado el poder y la importancia que tiene el mercado, no tendríamos estos problemas que estamos pasando en este momento y Bolivia tendría una economía equilibrada con equilibrios macroeconómicos y nuestros bonos soberanos no serían considerados bonos basura. Hoy por hoy, la confianza que tiene el inversor y el sector externo o la gente de afuera de lo que somos, es que somos un país que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Es decir, que no tenemos esa capacidad de poder cubrir las obligaciones que hemos contraído. Pero dejar de subvencionar los hidrocarburos, por ejemplo, parece algo imposible, ¿no? Porque en un momento se intentó, el propio Evo Morales intentó dejar de lado la subvención a los hidrocarburos, pero fueron todas las organizaciones, a pesar de que haya sido Evo Morales quien ha intentado hacer aquello, las organizaciones que ya habían anunciado, incluso ya comenzaron a movilizarse, ¿no? Parece imposible por este tema porque las organizaciones inmediatamente salen. Porque claro, eso definitivamente afecta a todos, ¿no? Pero es como que ahora la gente salga a hacer bloqueos porque ha aumentado el precio del huevo. Yo compraba la unidad de huevo a 80 centavos, ahora compro a 1 boliviano. El otro día yo hago las compras de los alimentos en mi casa y la unidad de huevo que compraba en 80 centavos está a 1 boliviano. Entonces, Sí, Sí, no sé sí, cómo sí. hacer. Y lo mismo sucede con la gasolina y el diésel. Hay escasez de gasolina, hay escasez de diésel. Eh, Estamos desangrando el país para cubrir una subvención que además ni siquiera sabemos cómo se maneja. De hecho, existen denuncias de que los negociados utilizando los recursos de los bolivianos para importar gasolina y diésel han sido groseros, negociados groseros y seguramente así es la realidad. Entonces, ¿por qué se tiene que subvencionar la gasolina y el diésel? ¿Por qué se tiene que subvencionar la gasolina para la clase media? La clase media que pague el precio de la gasolina. En los Estados Unidos, cuando sube el precio de la gasolina, la gente sí se enoja, pero tiene que pagar, si no tendrían que movilizarse utilizando otros medios de transporte. El mercado es el mercado y uno no puede ir contra el mercado. Y una variable clave para poder entender qué es lo que está pasando en el mercado es el precio. Y bueno, y de hecho el precio de los hidrocarburos ha bajado. Hace un año, cuando la guerra entre Ucrania y Rusia era mucho más sonada y había mucho miedo, el precio de los hidrocarburos eran mucho más elevados, del barril de petróleo era mucho más elevado, ahora han bajado y están a los niveles en los que estaban hace 2 años atrás. Pero seguimos subvencionando el precio de la gasolina y el diésel, y eso es lo que ha ocasionado en parte este problema en el nivel de reservas internacionales netas. O sea, todo lo que
tenga un fin populista, tiene su costo y sus consecuencias. Y ahora esta política populista que ha estado vigente durante más de 16 años nos va a pasar la factura a todos. Y parece que esa factura va a ser muy dura, ¿no, Nico? Sí, yo creo que sí, durísima. Guido, como siempre, un gustazo haberte tenido aquí en el programa en otro formato. Gracias por tu orientación, por la forma de ver las cosas, de lo que está pasando en el tema económico en el país. Un abrazo, Guido, y hasta siempre. Muchas gracias, Nico, y muchas gracias por el espacio. Muchas Gracias, gracias a Guido. usted.